Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las definiciones electorales están en marcha. Hay actores directos y otros indirectos que por su liderazgo son claves en las nominaciones de candidaturas. Las condiciones de este escenario de decisiones tienen que ver con la presencia de dirigentes políticos que se participan desde un estrado estelar. Desde ese pedestal, su rol en las elecciones de febrero son fundamentales. Ya sabemos, por ejemplo, el peso que tiene en el ambiente el presidente de la República, Rafael Correa. Desde una distinta orilla, el otro actor primordial en este repertorio es el alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot Sadi. Bien podemos convenir que los más trascendentes líderes políticos del Ecuador del momento son entonces Correa y Nebot. Mucho del juego electoral pasa por las posiciones y decisiones que asuman estos dirigentes que curiosamente no son en esta contienda candidatos a nada. En el caso del alcalde de Guayaquil, se lo menciona como el gran responsable, para bien o para mal, de lo que ocurra con la tendencia de la derecha en estas elecciones. El frente denominado La Unidad, que fue construido con la participación de Jaime Nebot, al parecer a esta hora ha colapsado. Hoy tenemos un panorama vago y tenue respecto a lo que ocurre con esa tendencia. Vamos entonces a provocar un diálogo aquí en el estudio de Teleamazonas con el abogado Jaime Nebot Sadi. Pero antes, Martín. Así es, Andrés, buenas noches con todos. Hoy la mayoría de los ciudadanos lo conocen como el líder regional más destacado del país. Pues la gestión del abogado Jaime Nebot en la alcaldía de Guayaquil tiene niveles de aceptación sin precedentes. Esa aceptación ha oscilado entre el 82% y el 90% los últimos 3 años. Esto, según sondeos de Informe Confidencial realizados a menores y mayores de 16 años, con una muestra de 680 casos y con una confiabilidad del 95%. Es por ello que también se identifica a Nebot como el rival más visible del presidente Rafael Correa. Pero su carrera política trasciende episodios recientes y también los explica. La revisamos a continuación. Su vida política despegó en el 84, cuando el entonces presidente León Febres Cordero lo designó gobernador del Guayas sin pertenecer aún al Partido Social Cristiano. Pero en el 90 su afiliación política se materializó y consumó con la llegada al Congreso Nacional como diputado y jefe del bloque legislativo de ese partido. 2 años después, en el 92, Nebot acudió a las urnas como candidato a la presidencia. En segunda vuelta lo venció Sixto Durán Ballén con 14 puntos de diferencia. En el 96, Nebot volvió a la contienda electoral. Esta vez fue Abdalá Bucaram quien obtuvo la banda presidencial con 7 puntos de ventaja en la segunda vuelta. Para algunos fue claro que la incidencia de León Febres Cordero en campaña, calificando a los miembros del PRE de prostitutas y ladrones y confrontando a la prensa, le costó la elección a Nebot. ¿Cómo puede usted haber estado en la televisión y decirle al candidato que entra segundo, que es el señor Bucaram, y hablar de un neto triunfo electoral? ¿A quién en sus 2 sentidos se le puede ocurrir? Desde entonces sus discrepancias con Febres Cordero fueron públicas e itinerantes. A partir del 98, Nebot Sadi retomó su vida en el Congreso, donde propuso, promovió y logró la aprobación de la ley del 1% que eliminó el pago del impuesto a la renta y lo reemplazó por el 1% de impuesto a la circulación de capitales. Creo que el hombre pobre no le va a costar nada el impuesto porque le estamos aumentando en 1% el salario. Poco después se creó la Agencia de Garantía de Depósitos, a la que el abogado se refirió en el Congreso. No es un organismo que se pueda prestar para operaciones de captación ilegítima, de absorciones injustas o de prácticas monopólicas. El presidente Rafael Correa habla de esas políticas como agravantes de la crisis financiera del 99. La crisis fue producto de la liberación financiera del año 94, acompañado por la corruptela de los bancos en contubernio con el poder político. La ley AGD, que decía a los bancos quiebren nomás, que todo pague el Estado, y demagogia como el Partido Social Cristiano, que elimina impuestos a la renta y pone el 1% a las transacciones. Nebot se define hoy como un creyente en la economía social de mercado. Sus discrepancias con el gobierno de Rafael Correa no se limitan a la economía, se expanden al modelo social y político que Nebot implementó en la alcaldía de Guayaquil desde el 2000 y que Correa implementó a nivel nacional desde el 2007. Abogado Nebot, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Vamos Andrés, a empezar inmediatamente. Buenas noches. Gracias.
Ahora que prácticamente ha empezado la campaña electoral, ¿quién del Partido Social Cristiano se va a hacer cargo de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y atropellos que habría cometido el gobierno de su partido? ¿Quién se va a hacer cargo? Veo que viene usted con la viada del programa con el presidente. Espero que no me saquen los tweets ni las cosas que he dicho Yo en el no me pasado. pico porque el que se pica pierde, así que no se pique. Yo no me voy a picar. Mire, si nos llevamos bien, podemos desarrollar la entrevista. Y si nos llevamos mal también, porque la cortesía no quita lo valiente. Y yo le voy a poner las preguntas que hay que ponerle. Pregunte lo que quiera. Le estoy preguntando derechos humanos. Y déjeme responder. Ok. Muy bien. Primero, yo personalmente soy un respetuoso de los derechos humanos y los he demostrado ese cumplimiento y ese respeto en mi vida. No confundamos derechos humanos con impunidad de los delincuentes, porque cuando la sociedad como ahora zozobra, porque este es un país donde se favorece con las leyes a la delincuencia, al victimario y no a la víctima, las cosas se ponen mal. De manera que la delincuencia no está causada solamente por la pobreza y otras cosas. Hay que poner la ley y hay que hacer cumplir la ley con severidad. Entre los derechos humanos los delincuentes existen muchos, pero cumplir con una sentencia o que se los capture no es derecho humano. Segundo, esa leyenda negra que se vierte sobre el presidente Febres Cordero, yo creo que es falsa, pero creo que no hay que caer, Andrés, con todo respeto, en lo que cae el señor presidente de la República. Usted le pregunta algo, él no habla de hoy, él siempre habla de León Febres Cordero, elegido hace 32 años, salió del poder hace 28, se murió hace 8, y el señor sigue hablando del León Febres Cordero. Ya mismo no va a hacer cargo de los errores de García Moreno, sin que él se haga cargo, por cierto, de los errores de Eloy Alfaro. Eso no dice la Comisión de la Verdad, que estableció responsabilidades en algunos de los... ¿Contra mí? ¿Le menciona? ¿A mí? ¿Le menciona? Le debo y se los voy a mandar en este gobierno y con esa Comisión de la Verdad, que para algunos no son comisiones de la verdad, sino de la puta venganza, y no es frase mía, el improperio es frase del expresidente Mujica, está en su libro que también se lo voy a mandar. Le voy a mandar los 2 dictámenes que a mí la Comisión de la Verdad... Sobre los 2 temas. Me absuelve definitivamente. Caso Isaías y caso Tauro. Caso Isaías. Yo tengo que ver con la muerte de Isaías. ¿Cuáles son los casos entonces? Varios de los que se me han acusado. Caso Isaías. O sea, yo tengo que ver con la muerte de Isaías. No, dígame pues si tengo que ver o no. El caso de Juan Cubi. Cubi. Sí. Y yo tengo que ver con la muerte de Cubi. No, yo le planteo con la porque vida eso de dice Cubi. la Comisión de la Verdad. Eso no dice la Comisión de la Verdad. Perdóneme, yo le voy a mandar los papeles y están resueltos a mi favor. Pero vamos despacito, porque no creo que el problema es entre usted y yo. Esto es un cacareado discurso del presidente de la República. Siempre que se toca algo, gobierno de Febres Cordero. Oiga, a mí me han juzgado varios jueces. ¿Pero sabe quién me ha juzgado? En 10 oportunidades el pueblo de Guayaquil, de Guayas y del Ecuador. Yo después de ser gobernador, fui electo diputado del Guayas con la más amplia mayoría que jamás haya habido en una provincia del Guayas. Luego fui candidato a presidente de la República. Gané en Guayaquil, en Guayas y en la costa. Perdí en la sierra. Perdí en la segunda vuelta. Luego otra vez lo mismo. Gané la primera vuelta, perdí la segunda. De allí gané sin candidato a la presidencia de la República, la Diputación Nacional, a todos los partidos, incluyendo sus candidatos presidenciales. Y he ganado 4 veces la alcaldía de Guayaquil. A mí me ha jugado el pueblo del Ecuador. Es el mismo discurso de Correa. Correa no, dice no lo sé mismo. si es el mismo discurso es el mismo de Correa. discurso de Correa. Es el mismo, le voy a y mostrar. fíjese usted respecto al juicio que hizo de la Comisión de la Verdad. Sí, le voy usted a... está señalando que, por ejemplo, Monseñor Alberto Luna Tovar, ¿Sí? Julio César Trujillo, son personas respetables. ¿Qué Comisión de la Verdad, señor? Esa es la otra Comisión de la Verdad que nunca me mencionó. La que a mí me ha mencionado es esta última, de cuño de la revolución actual. Y me llevaron a la fiscalía y nunca se pudo instruir una causa contra mí. ¿Nunca se inició un proceso judicial contra usted? No, señor. Y se desestimó y le debo las 2 resoluciones. Ya, se las voy a mandar. Vamos adelante. Mire, lo que no dice Rafael Correa Delgado es que él trabajó en el gobierno de León Febres Cordero. Aquí está su currículum. Aquí está su currículum. El señor desde el año 84 al 87 fue especialista industrial de Sendes
en el gobierno de Febres Cordero. Luego trabajó del 92 al 93 también con Sixto Durán Ballén. Se me dirá que, o dirá él, yo era un hombre joven, necesitaba trabajar, lo comprendo, pero ni la necesidad ni la juventud lo hacen a uno trabajar con un asesino, ¿no es cierto? 3 años, hasta el 87, pero ¿qué ya habían todas las acusaciones. ¿Qué significa eso desde su mirada, desde su lectura? ¿Qué significa? ¿Que él adhería a las tesis socialcristianas? ¿Era militante de ese pensamiento de ese momento? Yo no he dicho eso. Por eso le pregunto. Yo no he dicho eso. Si el señor pone en su currículum con orgullo, porque este es un currículo extenso y en parte muy meritorio, que ha trabajado 3 años para el gobierno en el Ministerio de Industrias bajo la jefatura del señor Javier Neira, ¿no es cierto? Si todo esto era verdad, todas estas monstruosidades eran verdad, ¿por qué no se fue? Pues la necesidad y la juventud no justifican trabajar al servicio de asesinos y de gente deleznable. Yo no soy un pintado en la pared, mi querido amigo. A mí cuando me pregunta yo tengo la respuesta. Está perfecto, para usted está muy bien. y para él. Muy bien. ¿Cómo es su relación con el gobierno? Mi relación con el gobierno, Sí. ¿Usted no la conoce? ¿Dónde vive? No, yo vivo aquí en el Ecuador, vive aquí. en Quito, y conozco cómo Las está. 3 más grandes manifestaciones contra este gobierno y de la historia política del Ecuador se han hecho en Guayaquil bajo mi convocatoria. Si Guayaquil hubiese sucumbido, como muchos empresarios, como muchos banqueros, como muchos financistas, como muchos periodistas, como muchos funcionarios, como alguna vez el 80% de los ecuatorianos al pecado correísta, que yo no he cometido nunca, yo sí no lo he cometido nunca. ¿Cuál es el pecado correísta? No entiendo. La gran crítica ahora es al correísta. Hay pocos a los que no se les da el derecho al arrepentimiento, los demás se han arrepentido todos, en buena hora. No los critico cuando fueron correístas, ni ahora que no lo son. Yo nunca lo fui. Yo ese pecado no lo he cometido. De manera que esa es mi relación. Yo no soy enemigo personal de Correa. Yo no lo odio como algunos chupamedias de él que ahora lo odian. Yo siempre combatí lo que consideré que Correa hacía equivocadamente para mi ciudad y para mi país, y lo sigo haciendo. Esa es mi relación. ¿Cuáles son esos chupamedias que le odian ahora y que antes no le odiaban? Tiene 2 horas más para conversar. No, si me da 2 nombres estamos satisfechos. No le voy a dar 2 nombres, 3, porque tendría que darle el 80% de los ecuatorianos. Ahora, ¿Usted no sabe quién lo financiaba? A ver, la pregunta. No, yo le pregunto. ¿Usted no sabe quién lo financiaba? Vea sus archivos para evitarnos los nombres. Ramiro González, que ahora está en la unidad, le hizo una referencia durante un debate. Punto. Sigamos. Esto que usted señala, esto que ha referido, hizo que usted se recluya en Guayaquil. Me recluye en Guayaquil. Se convierta en un líder de la ciudad y no tenga una percepción nacional de lo que estaba ocurriendo en el país. Que yo no tenga la percepción o que la gente no tenga la percepción de mí. ¿Cuál es la pregunta? Las 2 cosas. Las 2 cosas. A ver, que la gente no tenga la percepción de mí. No sé entonces por qué todo el mundo me buscaba para ser candidato a presidente de la República. ¿En estas elecciones? En estas y en todas desde 1998. Y mire las encuestas por ahí. No voy a ser candidato, nunca insinué serlo, nunca dije algo que hiciese sospechar que iba a violentar mi decisión de no serlo de 18 años. Mi percepción del país. Hablemos del país, pues para ver si tengo percepción del país o no. ¿Cuál es la percepción? En vez de hablar de chismes, hablemos del país. A ver, ¿cuál es la percepción del país? ¿El país? Sí. Yo creo lo que creen. Lo que dice el presidente, que ha sacado de la pobreza a millones de ecuatorianos, que se ha logrado una infraestructura, que ha creado empleo, que debe menos que nunca, que debe menos que nunca. De energía extraordinaria, que las vías se han construido, en fin. A ver, no todo lo que ha hecho Correa es malo. Yo creo que, por ejemplo, en materia de vialidad ha hecho mucho. Yo creo que leyes como aquella que obligó a ciertas personas que no afiliaban a los empleados domésticos al Seguro Social y que igualó el sueldo del trabajador doméstico al del trabajador normal, son buenas. Veamos parte de las mentiras de Correa. ¿Quiere ver? A ver. Muy bien. Empleo, por ejemplo, que es probablemente el más sensible, ¿no? El más sensible. El señor Correa recibió el país en el 2007 con una tasa de empleo adecuado del 43.19%. Hoy a septiembre está en el 39.2%. Con un desempleo de 4.99, hoy está en 5.20. Y con un subempleo, más ahora que ahora lo han disfrazado en 4 categorías y todo lo demás. Si tiene tiempo profundizamos y no sintetizo. 50.77 de subempleo, hoy 55.40 de subempleo. Hoy día, entre desempleo abierto y subempleo,
estamos en 60.6. ¿Sabe quién son estos números? Del gobierno de Correa. Una cosa es lo que dice aquí, otra cosa es lo que dicen sus técnicos. ¿Quiere hablar de endeudamiento? A ver. Muy bien, vamos a hablar de endeudamiento. Bueno, aquí tengo para respaldarlo. La deuda pública hoy es de 48.000 millones de dólares. Toda. Con Banco Central, con Seguro Social, con... Tranquilo. Sí. La interna, 12.500 millones. Ahí hay 11.000 millones que le debe al IES. ¿Eh? 11.000 millones sí, que nos debe a nosotros, mejor dicho, a los que aportamos al IES. 24.500 millones de deuda externa. Son 37. Y 11.000 millones que tiene escondida. ¿Cuál es la escondida? Exactamente. En el Banco Central deberían haber 8.000 millones de dólares. Hay 4.000. Entre CETES y TBC y todo lo demás, tiene 1.600 más. ¿Sabe cuál es el Producto Interno Bruto? 96.000 millones. La relación hoy a septiembre, 50% del Producto Interno Bruto. ¿Sabe qué pasa usted cuando compara eso con Guayaquil, con la administración mía? ¿Qué ha hecho usted? Nosotros debemos 180 millones de dólares. ¿Sabe cuál es el Producto Interno Bruto de Guayaquil? 19.000 millones de dólares. Nuestra relación no llega al 1% del Producto Interno Bruto. 51 con el gobierno de Correa. ¿Quiere hablar de burocracia? Pero usted no ha hecho obra. Yo le pongo para molestarlo, para incomodarlo. No, usted no ha hecho obra. El presidente me molesta, sí ha hecho queda obra. Mal diciendo eso. A ver, ¿qué? Diga que usted dice lo que dice Correa. Pues yo tendría que invitarlo a Guayaquil, que usted conoce muy bien. Pregúntele al presidente de la Corporación Andina de Fomento lo que dijo en el Hábitat sin mi presencia y puso a Guayaquil como ejemplo de obra, de crecimiento, de seriedad, de servicio a los pobres frente a toda América y el mundo. Yo no me voy a autoalabar. Dese un paseíto, lo invito. ¿Qué pasa con los empleados del municipio? ¿Qué pasa con los empleados del municipio? El señor Correa, en la sabatina el 22 de octubre, dijo muy suelto de huesos: aquí se me critica por aumentar los empleos públicos. Apenas el 20% ha aumentado. En cambio, en los municipios se ha aumentado el 100%. También tengo la hojita por aquí, se la dejo si quiere. ¿Sabe la realidad? Correa recibió el país en el año 2007 con un rol de pagos del gobierno central de 3.300 millones de dólares. ¿Sabe cuánto vale hoy día? 8.800 millones. ¿Sabe usted con cuántos empleados recibí yo el municipio hace 17 años? Con 3.985 empleados. Hoy tengo un municipio 7 veces más grande en competencias y presupuestos. ¿Sabe cuántos empleados tengo? 3.924 al día de ayer que lo revisé antes de venir aquí. ¿Cuánto cuesta su rol de pagos? Mi rol de pagos, se lo voy a poner de otra manera. ¿Sabe cuánto cuesta el rol de pago mensual del gobierno? Mensual del gobierno, 732 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es el presupuesto entero del municipio de Guayaquil, con el cual yo he transformado Guayaquil? 717 millones de dólares. Con un mes de trabajo de la burocracia, el señor Correa gasta en un mes de burocracia lo que yo gasto en un año en convertir la ciudad en lo que la he convertido. Y que no me venga con el cuento de que en Guayaquil hay inequidad. ¿Usted conoce el índice de Gini? ¿Sabe lo que es eso? Sí, claro. Ok, el que mide la inequidad. ¿Sabe cuál es la ciudad más inequitativa del Ecuador? No la voy a decir. ¿Sabe cuál es la menos inequitativa del Ecuador? Guayaquil, 0.39%. La ciudad donde hay mayor equidad en el Ecuador se llama Guayaquil. ¿Quién dice eso? El gobierno de Correa. Tengo que ir a la publicidad, abogado. En un instante retornamos para la segunda parte de este diálogo y vamos a tratar temas de coyuntura. La candidatura de Cynthia Viteri, aquí en el estudio de Teleamazonas. Seguimos en Hora 25 hablando con Jaime Nebot, quien ha destacado como líder y símbolo de la oposición al gobierno de Rafael Correa. Ese protagonismo alimentó esperanzas que el abogado siempre descartó de que se postulara a la presidencia en el 2017. Hoy, Nebot catapulta la candidatura de Cynthia Viteri tras conformar un frente electoral para derrotar al correísmo. Ese frente ya no es la unidad, pero ¿continúa siendo el camino? ¿Ustedes quieren que se suba el impuesto a la herencia?
Años de marchas de convocatoria masiva en pos de la autonomía municipal y contra las leyes del correísmo que lideró el alcalde de Guayaquil fueron el preludio a la creación de un frente unitario que Jaime Nebot conformó para derrotar al correísmo en las elecciones del 2017. Esa unidad se inauguró junto a Mauricio Rodas, alcalde de Quito, y Paul Carrasco, prefecto de Azuay, en febrero del 2015. Creyeron que veníamos a hablar de asuntos municipales. No, hemos venido a hablar del país con responsabilidad. En enero del 2016 se sumaron Ramiro González y su partido Avanza. Hasta entonces la unidad no solo parecía sólida, sino también boyante. Pero poco después sus miembros fueron tomando distancia a medida que la promesa de Nebot Sadi de no postularse a la presidencia se volvía cada vez más palpable. Suma, de Mauricio Rodas, dejó de asistir a las reuniones del grupo y anunció en junio que sus diálogos irían más allá de la unidad. En esa ocasión se extendieron a Creo. Convertirnos en ese canal de diálogo necesario que permita lograr una única candidatura presidencial. Sin lograr esa candidatura única, Suma decidió apoyar a Creo con Guillermo Lasso hace una semana. Paul Carrasco hizo lo mismo tras abandonar la unidad cuando Cynthia Viteri le ganó la precandidatura a la presidencia. Así, Viteri afirmó que dadas las bajas en el grupo, la unidad que construyó Nebot ya no existe. Pueden haber acuerdos que voy a pensar y a decidir. La gran duda es si esos acuerdos incluirán o no al más criticado miembro de la antigua unidad, Ramiro González. Entonces, con el abogado Jaime Nebot, si para la segunda vuelta terminan los candidatos Lasso y Moreno, ¿por quién daría su voto en esa final? En la segunda vuelta estará Cynthia y votaré por ella. Yo le pregunto si va a estar Lasso y Moreno. En ese no consentido, no me haga así porque ya le voy a responder. Si a veces hago yo así y otras veces hago... Y otras veces hace así, está bien, no importa. Bueno. Por cruzar los brazos. Si es que... Cruce los brazos, no hay problema. Si es que en ese consentido... no consentido supuesto, se da eso, yo le puedo decir eso. No votaré nunca por el gobierno. Y no votaré nunca por el gobierno porque creo que el gobierno lo ha hecho mal. El gobierno ha sumido a los ecuatorianos en una crisis que no puede continuar. Y por eso yo digo paladinamente, más allá de lo que haya cualquier encuesta, que cada vez se van acercando más a la realidad, que el gobierno no va a ganar en primera vuelta. ¿Y sabe por qué? Porque si usted mira los sondeos serios, usted ve que hay una percepción de los ecuatorianos de que estamos muy mal. Lo más grave es que creen que vamos a estar peor en los próximos meses. Entonces la pregunta lógica, y la lógica siempre acaba imponiéndose, es, ¿usted cree que 4 de cada 10 ecuatorianos van a votar el 18 de febrero para que una situación que hoy es mala y que en febrero será peor, se prorrogue por 4 años más? Yo no creo. Pero o sea que va a verse. Esos 4 se dispersan. No importa que se dispersen, porque si no hay 40% para el candidato de gobierno, no hay segunda vuelta, no hay primera vuelta ganadora, hay segunda vuelta. Entonces, ¿me permite poner en titular, Jaime Nebot votará por Lasso? ¿En ese escenario que le planteo? No ponga ese titular porque la gente se confunde. Ponga el titular de que Jaime Nebot votará por Cynthia y que nunca votará por el gobierno. ¿Por qué se produjo el distanciamiento con Guillermo Lasso? Tiene que preguntarle a él. ¿Un tema particular, personal, que trasciende a una definición de toda una tendencia? Mire, yo nunca mezclo lo personal con lo político. Al Guillermo Lasso que yo conocí, porque al actual no lo conozco, yo le debo respeto y consideración. Un buen día vi por la televisión que por el pecado de haberlo apoyado, de no poner candidato, de no aceptar yo la candidatura, dijo, los socialcristianos no me han cumplido, me han hecho fracasar, pero lo que es más grave, el presente. No quiero saber de un entendimiento con ellos y no voy a hacer ese entendimiento. Muy bien, aprovecho esta oportunidad para comentar brevemente algo que dijo usted en la introducción. Se lo hace responsable de lo que pase con la tendencia. Así no, es. Mi amigo. Y no solamente eso. Despacito. Se le dice también que es el perro del hortelano. Despacito. Vamos despacito. Despacito. Es el que no come ni deja comer. A mí me parece una comparación bien deleznable comparar lo que pasa en el país con la comida del perro. En todo caso, yo no soy perro y dejo comer
y como lo necesario para vivir. No vivo para comer. El hecho evidente, abogado, es que se produce una división en la tendencia. Tranquilo, usted, yo lo dejo preguntar, usted déjeme responder, porque si no, entrevístese usted mismo, digamos, estamos de acuerdo. Bueno, miren, dejo claro que quien alejó cualquier posibilidad con sus palabras, no con las mías, de entendimiento, es el señor Guillermo Lasso. Muy bien. Poco tiempo después, ya muy cerca de esta fecha, hice un último intento, porque si usted quiere hablar de lo que pasó con la unidad también vamos a hablar, pero usted me está preguntando de Lasso. Lasso ahorita. Muy bien. Hice un último intento y dije, a ver, ¿por qué Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, Paco Moncayo no se apean de sus candidaturas y se miden por separado frente al candidato del gobierno y al mejor en las encuestas? Apoyémoslo todo. ¿Sabe cuál fue la única respuesta positiva que recibí? La de Cynthia Viteri. Los demás dijeron que no. Entonces, a contrario de lo que usted dice en su introducción, que quiero decirle, no es una acusación suya, hay mucha gente que lo dice porque no ponen atención a lo que pasa en el país. Ese es un gran pecado de los ecuatorianos. Después se quejan de lo que pasa. Pongan atención. Si hay división de la tendencia y si hay división de la oposición, eso no es por Jaime Nebot. Eso no es por los social cristianos. Será culpa de cualquiera, menos de nosotros. Pero, abogado, ha quedado probado. Abogado, y que no perdóneme. me vengan con que usted no aceptó la candidatura, porque tengo 18 años, que son bastantes hasta para un lerdo, para decir entender que no va a ser candidato. Que no voy a ser candidato. Pero esa proclama, ese llamado que usted hizo para que se bajen todos los candidatos, que empiecen de cero. A quien debilitaba era Cynthia, pues, abogado. No, pero lógico, pues. No, si no, no lo hubiera hecho. La dejaba sin piso, pues. ¿Cuál piso? El piso de la posibilidad de que ella crezca, de que ella pueda tener una autonomía, de que ella pueda tener la opción para desarrollar su candidatura. ¿No dices que importa primero el país? A mí me importa primero el país. Después me importa Cynthia. Después me importa Nebot. Si uno quiere el Ecuador, primero está el país, pues, señor. Entonces, no me venga ahora que, como es malo para Cynthia, que no era malo, el Ecuador está a un lado. No, yo tengo, no sé si es una virtud, porque a veces aquí parece un defecto. Yo siempre pongo mi país por delante, mi ciudad por delante. Y por eso hago lo que creo que tengo que hacer. Mire, ¿puedo hablar de la unidad? Hablemos de la unidad. Ahí estuvo un momento dado que se generaba expectativa y de alguna manera había adhesiones. Era el momento en que estaba usted, estaba el prefecto de la SUAY, estaba el alcalde de Quito. No. Después, miren, ¿se le metieron otros? No. ¿Se le metieron otros? No, tranquilo. A ver. Tranquilo. Nadie se ha ido porque entró González. Nadie. Se fueron, y eso es lo malo, porque Nebot no era candidato. Entonces, ¿yo por qué llamé a la unidad? ¿Y por qué ahí, por ejemplo, usted frente a eso no fue candidato? ¿Por qué no fue candidato? No, porque usted no dice que antepone los principios nacionales. ¿Quiere que le explique después de 18 años, en 18 años un día, por qué no fui candidato? Después hablamos por qué no soy candidato, si quiere. Pero hablemos en orden. Yo hago lo que creo que tengo que hacer. Mire, yo creo que la gente que no está de acuerdo con lo que ha hecho Correa, y vuelvo a lo mismo, esto no es personal, muchos lacayos de Correa ahora lo odian. Yo nunca fui lacayo, nunca fui partidario, no lo odio. Yo nunca he estado de acuerdo con lo que Correa ha hecho. Hoy día mucha gente, yo diría que la mayoría de los ecuatorianos no está de acuerdo. ¿Qué quería esa gente? Esa gente quería un solo candidato contra Correa. Eso es lo que yo traté de hacer. Entonces, hablamos de la libertad, hablamos de la democracia, hablamos de una economía social de mercado, hablamos del empleo, hablamos de la inversión, hablamos de coincidencia. Todo parecía muy bien. Hasta que un buen día me dijeron, nunca te hemos dicho formalmente, pero todos queremos que tú seas candidato. ¿Cuándo les he dicho yo que voy a ser candidato? ¿Cuándo les he insinuado yo que voy a cambiar de idea? ¿Y cuando se ¿Cuándo produjo les eso, he puesto alguna condición? Cuando se produjo eso, se generó la tensión. Entonces, no se generó la tensión. Entonces, se generó el desencanto. Entonces, lamentablemente, creo yo, agradeciendo a estos señores su apoyo a mí, pues yo soy caballero, agradeciendo a estos señores su apoyo a mí, creo que nos equivocamos los dos. Yo porque pensé que esto era por el país y ellos porque pensaron que era por mi candidatura. Pero vea usted lo que ha sucedido, que mientras algunos se han ido, más votos han venido. Porque si usted mira las encuestas de hoy le dicen eso.
Abogado, uno de los planteamientos que usted ha formulado siempre respecto a esto de la unidad y otras intervenciones es generar una presencia importante, significativa en la Asamblea Nacional. Sí, de modo que la Asamblea sea el instrumento, el complemento para implementar una serie de cosas. Por supuesto. Usted advierte que el postcorreísmo, digamos, si es que no hay una Asamblea afín a su pensamiento, va a ser muy complejo. Vamos a asistir a un periodo de turbulencia, de ingobernabilidad, de cambios de gobiernos, en fin. Mire, lo ideal es que gane un presidente de oposición al correísmo y que en la Asamblea los no correístas tengamos mayoría para poder hacer un cambio positivo en el país. Puede darse, yo creo que hay una gran posibilidad de que eso se dé. Si no se da, le puedo decir que yo veo muy difícil que en la Asamblea el correísmo tenga mayoría. Y si la gente es sensata y piensa en el país, no en ellos, ahí viene la pelea. Claro. Yo quiero ser presidente, el otro quiere ser de la Asamblea, me refiero, ¿no es cierto? Esos son unos perros del hortelano, esos sí son unos perros del hortelano, ¿no es cierto? Porque no dejan al país progresar despacio. La Asamblea es un complemento formidable para evitar el abuso. No se puede gobernar desde la Asamblea, pero se puede impedir que el país se siga deteriorando como se está deteriorando hoy día. Se puede democráticamente presionar al presidente de la República, sea quien sea, óigame bien, del grupo de Correa o de la oposición, porque la gente de la oposición también se equivoca. Con un elemento adicional es que las condiciones en las que queda el país son extremadamente graves. Pero casi tienen el salida. País quebrado, ¿verdad? Pero tienen salida. Vamos a hablar de las propuestas, pero simplemente un elemento, y es que el nuevo gobernante tendrá que tomar medidas, tendrá que hacer ajustes, tendrá que hacer revisiones de valores de servicios, de tarifas, de bonos, no sé. Si no tiene un Congreso afín, una Asamblea afín, en las calles se va a empezar a presionar, a turbulencias, a dificultades, a tensiones. Usted no puede gobernar sin el pueblo. Y se lo digo yo, que tengo 16 años de alcalde de Guayaquil, ciudad difícil. ¿Sabe por qué yo tengo éxito? ¿Sabe por qué tengo después de 16 años el 85 y 90% de aprobación? Porque yo no me creo el dueño del pueblo. El pueblo es mi jefe. Es al revés. El pueblo es mi jefe. Yo soy empleado del pueblo de Guayaquil, que es lo mismo que ser empleado del pueblo de Ecuador. Abogado, ¿podría resumir usted las propuestas de Cintia? Okay, la vamos a resumir, pero déjeme decir algo que usted no ha tocado. A ver. El destino de las alianzas, porque todavía hay gente en la unidad. Eso lo va a decidir la señora Viteri el día lunes. Mañana lo va a decidir la señora Viteri. Muy bien. ¿Por qué debe decidir? ¿Por qué debe decidir la señora Viteri eso? Porque ella es la candidata. Y mire, no hay mal que por bien no venga. Ya había otra leyenda negra, así como esta que usted mencionó de que por Nebot es que no hay unión, y ahora resulta que Nebot es el único que quería la unión. Los demás querían la presidencia. ¿Cuál es la otra leyenda negra? La otra leyenda, que la señora Viteri no decide. Claro, que no tiene autonomía, que no tiene independencia. Ustedes mismos lo insinúan ahí también en este aparatito que leyó usted. Se dice del fin también. Bueno, mi partido no es un acuario. Perdóneme. Mi partido no es un acuario, no hay delfines en mi partido. Despacio. Ahora se prueba lo contrario. La señora Viteri va a decidir. Y si a mí no me gusta lo que decide, lo voy a acatar. Acepta lo que porque ella es la que tiene que decidir. Eso le prueba que Cintia Viteri tiene la capacidad de discrepar de Nebot. Y eso le prueba que Nebot no es un intolerante, que no acepta las decisiones ajenas cuando no le corresponden. Yo no transo con las decisiones que me corresponden, pero respeto las que me corresponden. Otro mito terminado. O sea, si yo y déjeme decirle algo más. Yo pongo un absurdo, si Cintia adhiere y hace una alianza con Guillermo Lazo, ¿usted acepta? Si ella quiere eso. ¿Acepta? Yo acepto. ¿Y vota por Lazo? Esa es su candidatura. ¿Y vota por Lazo? Ya le dije que yo siempre votaré contra el gobierno. Okay. Punto. Entonces déjeme poner en el titular. Bueno, yo no soy el dueño del canal, ponga usted el titular que le dé la gana. Para que el país entienda su posición. Mi posición cívica y la patriótica que yo demando de todos los ecuatorianos. Mire, yo debo ser el único ecuatoriano que teniendo un altísimo chance de ser presidente de la República, y todos los candidatos lo saben, todos, no quiero ser. Por una razón muy sencilla. Para mí el cargo es lo de menos. Yo tengo un compromiso enorme con mi ciudad que tengo que sacarla adelante.
todo lo que yo me comprometí en la campaña electoral última parecía imposible de cumplir. Lo estoy cumpliendo en plena crisis. Yo no tengo un empleado impago, un contratista impago, una obra parada, un programa de arrastre detenido y ninguno de los grandes compromisos, aerovías, puentes, internet gratuito y sin cable para toda la ciudad de Guayaquil, etcétera, etcétera, parado. Yo tengo ese compromiso y también desde ahí sirvo al país. Abogado, ¿cuál es la propuesta del Partido Social Cristiano de Cynthia Viteri en el caso de que sea el gobierno en mayo del próximo año? Tres elementos fundamentales. Le decía y completo la idea simplemente. Usted no sirve al país únicamente siendo presidente de la República. Yo creo que usted lo sirve de donde está. Yo lo sirvo donde estoy. Para liquidar un país, usted sí necesita ser presidente de la República. Y lo estamos viendo. Bueno. El país está liquidado. Está en proceso de liquidación y hay que sacarlo de allí. Y de eso vamos a hablar. A ver, ¿cuáles son las propuestas? Muy bien. Si las podría resumir en unas 3 o 4 las más importantes. Rapidísimo. La primera, democracia. Democracia verdadera. Y le pongo un ejemplo. ¿Cree usted que es justo que un individuo gane en primera o segunda vuelta y porque ganó se apodere a través de artimañas legales, pero no justas y no demócratas, de todas las funciones del Estado? Yo creo que no es justo. Eso hay que cambiarlo. Y para eso es fundamental la Asamblea, para que nunca más esa tentación esté a la mano del gobernante. Porque hay unos que critican hasta llegar. Y cuando llegan, hacen lo mismo. Por eso le dije un día yo a los héroes de la Revolución Ciudadana, ustedes no odian a los partidos políticos, les tenían envidia y los han superado en los errores, definitivamente. Ahora, para eso, por ejemplo, ¿se requiere asamblea constituyente o cree que con la actual asamblea se puede hacer? Si usted puede reformar, pero usted va a convocar un proceso electoral para llegar a la asamblea y decirle al pueblo, esto no sirve para nada, convoquemos otro proceso. Usted puede reformar la Constitución perfectamente desde el legislativo y desde el ejecutivo a través de una consulta popular. No hay ningún problema en consulta eso. Popular, ok. Democracia, punto 1. Libertad. Libertad. Ok. Ejemplos de libertad. ¿Usted cree que la ley de comunicaciones debe ser derogada? Claro. Yo también. Ese es un ejemplo de respaldar la libertad. ¿Usted cree que haber libertad de emprendimiento para que la gente emprenda en lo que quiera y estudie gratuitamente lo que quiera? Yo también. Eso se acaba así, tajante. Tercero, una economía social de mercado. Muy distante del comunismo de Estado y el socialismo de Estado, pero también muy distante del capitalismo salvaje, manchesteriano y opresor al que yo nunca me he pertenecido. Ese que cree que el salario es una mercancía que se puede rebajar. No, cuidado. Economía social de mercado. Eso significa Estado regulador, no el regulador, dejar ver y pasar. Muy bien. Eso significa Estado que gaste poco y que invierta mucho. Eso significa un Estado que sepa negociar los tratados de libre comercio con Europa y con Estados Unidos, que es duro, pero que hay que hacerlo, con un beneficio neto, por supuesto. Eso significa un Estado capaz de defender la dolarización. Eso significa un Estado capaz de renegociar la deuda, no con chulqueros, sino con organismos internacionales serios, sin caer en la postración ante el Fondo Monetario, al que yo también combato, dicho sea de paso, porque se fijan en todo menos en el pueblo. Eso significa una empresa privada que se le dé confianza, seguridad, estímulos y rentabilidad para que venga la inversión de la cual nace la bonanza, los bienes, de la cual nace la producción y de la cual nace el empleo. Eso significa, y entramos a la propuesta que no le gusta al señor Correa, que dice que es demagógica, ¿no es cierto?, de que hay que reducir impuestos y aumentar salarios. Sí, ¿Cómo aumentar salarios? A ver. ¿Me deja explicar? Sí, por favor. Okay. Bueno, pues tengo que hacerle preguntas también, pues, ¿no? Si le estoy respondiendo, me he pasado una hora respondiéndole aquí. Casi me confieso. Ya le voy a decir que se confiese en un minuto. Cuando usted sea cura, lo haré. El padre Andresito. El tema de salarios. ¿Por qué incremento de los salarios? Déjeme explicar esa propuesta. Primero me refiero a lo que dijo el señor Correa, porque es el presidente de la República, nos guste o no. Señores, es un baratillo de oferta social cristiana. Bajar impuestos y subir salarios. Eso se descalabra la economía. Déjeme decirle, antes de explicarlo, que en esta crisis causada en gran parte por el presidente Correa, él, fiel a su creencia,
ha aumentado los impuestos y ha bajado los salarios. Y yo, en Guayaquil, en una ciudad que representa el 20% del Producto Interno Bruto de este país, he hecho exactamente lo contrario. He bajado los impuestos y he subido los salarios. Y la economía del municipio de Guayaquil es sana y la de él está moribunda. Desgraciadamente la de él, que es la nuestra, que es el país. Muy bien, déjeme explicar la propuesta. ¿Por qué hoy día las empresas no venden? ¿Por qué hoy día las empresas no ganan? ¿Por qué hoy día las empresas no tributan? ¿Por qué hoy día las empresas despiden? Porque no hay en el bolsillo de la dinero, gente de adquisición, en fin, ya. Para pagar y para comprar. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Las empresas tienen un costo de producción. Ese costo se compone básicamente de tributos y salarios. ¿Qué tributos hay que quitar? El anticipo, no el impuesto a la renta, el anticipo al impuesto a la renta, que es un impuesto ni siquiera sobre el patrimonio, peor sobre la rentabilidad. Es un impuesto aún al que está quebrado. Eso es una locura. Hay que quitarlo. Hay que quitar el impuesto a la salida de capitales porque es un impuesto a la entrada de capitales. Hay que quitar las salvaguardias porque lo encarecen todo. ¿Se eliminan estos impuestos? ¿Se reducen esos impuestos? Sí, señor. ¿Y qué pasa con los salarios? Eso permite subir los salarios en el sector privado, por supuesto, de manera prudente. Ya. Muy bien. ¿Qué efectos causa eso? Usted va a tener una empresa que en vez de no vender, venda, que en vez de no cobrar, cobre, que en vez de no ganar, gane, que en vez de no tributar, tribute. Se mueve toda la economía. Va a tener un Estado que como yo lo advertí, en vez de subir impuestos y recaudar menos, va a tener menos impuestos y recaudar más. De acuerdo. Va a tener un trabajador que no se ha despedido, un joven con esperanzas de lograr empleo por el crecimiento. Es muy fácil de entender. Y el que no entienda de esto, Pobre. que vaya al maquillaje. Definitivamente. Pero Es ¿quién muy le va a fácil de maquillar? ¿Quién va a entender. maquillarle? Aquí tienen una maquilladora que yo no acepté. Yo no me maquillo. ¿Cuál es el defecto propio que más condena? ¿Cuál es el defecto El mío. propio? Sí, señor. La impaciencia. ¿Cuál A es mí el me gustan defecto? las cosas bien Impaciente, hechas y impaciente. para ayer. Sí, sí, sí. No siempre es posible. ¿Cuál es el defecto de los otros que más condena? El defecto de los otros. No soy Dios para jugar. ¿Cuál es el personaje de ficción que más admira? Yo admiro a muchos personajes de la ficción, realidad. de ficción. No tengo personajes de ficción. ¿Y de la realidad? De la realidad, muchos como muchos libros. No soy hombre de un solo libro ni de un solo personaje. Creo en una definición de cultura. Creo que su abuelito algún día la compartió. La cultura es lo que uno recuerda después de haberse olvidado de todo lo que ha leído. ¿Cuál es su mayor miedo, abogado? Aprender a tener miedo. ¿Cuál es el color preferido? El amarillo, ¿Cuál es la posesión material más atesorada? ninguna. Mi familia, que no es material. El libro de su vida, abogado. Ya le dije que no tengo libro preferido. ¿Cuál es el mayor remordimiento? Ninguno, porque nunca actué de mala fe. ¿Cuál es su mayor logro? Mi familia, mi servicio a la ciudad y mi servicio al país, aunque hay veces ha sido incomprendido. ¿En qué ocasión miente? Nunca. ¿En qué lugar le gustaría vivir? Donde vivo, ¿Cómo le gustaría morir? en paz. En un instante. Ah, Rodrigo Paz. En paz. Ah, Más allá en un que soy instante. amigo de Rodrigo Paz, que está apoyando así. Apoyando así. En un instante retornamos. Estamos en hora 25. Más. Ese fue el lema que Jaime Nebot ha hecho suyo durante casi 16 años de gestión. Llegó a la alcaldía de Guayaquil en el 2000 y dio continuidad a algunas de las obras de su antecesor, León Febres Cordero. Fue reelecto en 4 ocasiones y forjó amplia obra propia, obra que transformó el sector urbano de Guayaquil, pero que critica el correísmo que además ha intentado disputar espacios al municipio durante la última década. En el 2000, Jaime Nebot llegó a la alcaldía de Guayaquil derrotando a Jimmy Jairala. Ese mismo triunfo se repitió en el 2004. En el 2009, Nebot postuló su candidatura dentro de una coalición entre el Partido Social Cristiano y su propio movimiento, Madera de Guerrero. Derrotó a la candidata de Alianza País, María de los Ángeles Duarte, con un 68% de los votos frente a un 29%. En el 2014, nuevamente se impuso a la candidata del oficialismo, Viviana Bonilla, con un 59% de los votos frente a un 39%. De su administración destacan varias obras trascendentales como la terminación del Malecón 2000, el Malecón del Salado y la regeneración urbana de Guayaquil, la pavimentación de vías, alcantarillado, alumbrado público, agua potable y áreas de recreación dentro del plan habitacional Mucho Lote y en el centro de la ciudad.
También se reconoce la construcción de la metrovía, la regeneración del Cerro Santa Ana, la construcción del puerto que se encuentra a sus faldas y la regeneración del terminal terrestre, así como del aeropuerto de Guayaquil. Pero de su mandato también destaca la confrontación con el presidente Rafael Correa, quien afirma que la alcaldía de Nebot y la de su antecesor social cristiano tienen deudas pendientes en las zonas rurales de Guayaquil y con los comerciantes informales. Guayaquil sigue siendo la ciudad más inequitativa del país. ¿Se habrá enterado la oligarquía social cristiana que el principal factor de pobreza es la ausencia de servicios básicos? Y creen que se soluciona la pobreza ocultándola, ¿no? El comercio informal, que es expresión de un problema, buscar alternativas de empleo. Creen que lo van a solucionar a garrotazos. Correa también critica que el municipio no controlara los asentamientos ilegales y el tráfico de tierras en el monte Sinaí, donde las autoridades centrales realizaron desalojos masivos para edificar un plan de vivienda popular. Ojalá sea sincera su actitud y tengan la plata para hacer la urbanización que dicen que van a hacer y dejen de usar al municipio como pretexto. Cuando en el 2014 el gobierno central traspasó la competencia del tránsito a las municipalidades del país y con ello eliminó el subsidio que otorgaba el transporte público, Nebot pidió que se convocara a consulta popular para decidir si elevar el costo de los pasajes o facultar un subsidio que no consideraba oportuno. Que el pueblo diga si quiere que se fije una tarifa ilegal y abusiva de transporte en detrimento de sus intereses, que su dinero, el dinero del pueblo, el dinero del municipio, se ha entregado parcialmente a transportistas y que se deje de hacer con ese dinero obras y servicios. Nebot también convocó y lideró concentraciones masivas contra el gobierno central. La última se celebró en el 2015 a propósito de las enmiendas constitucionales. Este es el momento de Guayaquil y del Ecuador, el momento de la patria, el momento de rescatar el país. Por su trascendencia en la alcaldía y su confrontación constante con el gobierno actual, se esperaba que Nebot Sadi se postulara a la presidencia, pero eso no ocurrió. La duda es ahora qué le depara el destino al alcalde cuando termine su mandato en el 2019 dentro de un Ecuador donde la reelección indefinida ya no existe. Seguimos entonces con la tercera parte de este programa. Abogado, su ciudad, Guayaquil, tiene dos alcaldes. Correa, que hace obra por su lado, y usted, que lleva adelante una tarea por el lado suyo. Usted, que hace una sesión solemne, y el otro, que hace otra sesión para la celebración. Mencióneme la obra de Correa en Guayaquil. Guayaquil tiene una cantidad de obras. No, dígame una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo podría decirle 2000 mías. Suyas. ¿Sí? Y el presidente dígame Luis usted, Telén. no, dígame usted. Usted repite una cosa, dígame usted. Dígame cuál le habrá hecho. Pero lo que se hace en dos sesiones solemnes son evidentes que hacen dos sesiones Obviamente, solemnes. bueno, pero una, O sea, que hay rompimiento. una de que hay una- 12.000 representantes de la comunidad y una que llevan unos cantantes que cantan después del presidente, porque donde no cantan así se va la gente. Así que las sesiones sí son Dígame verdad. una cosa, pero ¿eso qué refleja finalmente esto? Es la división del país, el rompimiento, incluso a nivel de familias. Mire, no de familias, No, esto no, por De favor. familias hay muchas personas que tienen dificultades de relacionarse porque entre hermanos, por ejemplo, uno es de gobierno y otro es de oposición. Esa A es eso otra me persona, refiero. es otro problema. O sea, a eso me refiero. Yo no tengo nada que ver con eso, yo respeto las decisiones personales de la gente. Mire, vamos a resumirlo así. Coja usted las encuestas de credibilidad y de administración de los últimos 16 años. Aquí sacan 3. Los 13 anteriores son igualitos. Y entonces, ¿para qué me voy yo a autoalabar? Mejor es que el pueblo de Guayaquil diga si le cree a Correa o le cree a Nebot. Si Correa es mejor, ahora estamos hablando de Guayaquil, ¿no sé? De Guayaquil, queremos hablar de Guayaquil. Si el señor Nebot es mejor administrador que el señor Correa, o el señor Correa es administrador mejor que el señor Nebot. Correa a nivel nacional, Pregúnteme. y usted en Guayaquil. No, yo A no eso me estoy refiero. diciendo eso. Usted me dijo que este era el capítulo de Guayaquil. Entonces ya no vamos a hablar más de lo nacional. No. Si quiere hacemos otro capítulo. No, nacional. hablemos de Guayaquil. Hablemos de Guayaquil. Entonces, vamos a virar la página del señor Correa. Vamos a virar la página del señor Correa. Mire, yo no voy a hablar de las grandes... Yo podría hablarle del aeropuerto nuevo que gana laureles en todas partes del mundo, del que vamos a construir, que está financiado. Podría hablarle... ¿Ese del nuevo aeropuerto para cuándo está previsto? Para iniciarse el 19 y terminarse el 24, que acaba la concesión actual. Podría hablarle del terminal terrestre, que era una posilga de todo tipo. Hoy día es el mejor terminal terrestre de Sudamérica. Podría hablarle de la aerovía que ya vamos a firmar. Podría hablarle de los túneles, que son 4 y no hay más porque no hay más cerros en la ciudad de Guayaquil. Podría hablarle de los 2 nuevos puentes que el gobierno ofreció y yo los estoy haciendo. Podría hablarle de 1000 cosas. Quiero hablarle de la mentira del gobierno. Usted sabe con cuánta
agua, con qué porcentaje de agua potable yo recibí Guayaquil, cuando la competencia estaba en manos de una empresa de agua potable que la presidía el distinguido socialista de Alianza País, señor Darquea. He llevado la ciudad al 99% de agua potable. Cuando, cubierta toda la ciudad. Falta 1%. Cuando yo llegué, los tanqueros llegaban al Hotel Continental, que usted sí conoce, por el centro de Guayaquil. Ok. Ahora ya no hay tanqueros, salvo en ese pedacito que se llama Monte Sinaí, que el gobierno no permitió resolver el tema durante 5 años. Y algún día le contaré qué intereses habían detrás de esas tierras. Muy bien. Alcantarillado. Le hemos puesto alcantarillado sanitario a 800.000 personas pobres. Estamos en el 93% de alcantarillado sanitario. Después de Guayaquil y de Quito, no hay ciudad en el Ecuador. No hay ciudad en el Ecuador. Mejor servida en temas de que tenga alcantarillado. 800.000 habitantes. ¿No es cierto? Hemos legalizado 200.000 títulos. Eso es seguridad y tierra, de acuerdo con la ley, la 37 y la 88, para 800.000 personas en la ciudad de Guayaquil. Hemos hecho 35.000 viviendas con todos los servicios. Pero hemos evitado invasiones. Acaba de escucharle usted al presidente. El presidente dice que las ventas informales, por ejemplo, que es la oligarquía y que a garrote se quiere limpiar eso. Oiga, a ver. Yo llegué y ordené 35.000 vendedores ambulantes. Las bahías eran un caos. Hoy día son un mercado abierto en la ciudad de Guayaquil. Pregunte por quién votan las bahías. 38 mercados, 6 plazoletas, kioscos en el centro de la ciudad, centros comerciales. Ah, que van unos señores y quieren llegar y poner un fogón en la calle 9 de octubre o en el malecón del río Guayas. Bueno, yo no permito eso, porque la Constitución y la ley dicen que el municipio es el que señala dónde trabaja el informal. Yo respeto al informal. Usted es menor que yo, pero debe haber leído a Hernando de Soto, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Peruano. Y sabe lo que dice de los informales. Yo lo creo y lo suscribo. Pero una cosa es eso y otra es el desorden. El señor Correa lo que quiere, y veo con sorpresa que el grupo del señor Lazo también han propuesto una ley para que Guayaquil vuelva a ser el relajo. ¿Y qué ley? Que era antes, para que los informales trabajen donde sea. Cuando nosotros llegamos, ¿sabe usted qué había en la biblioteca municipal? Ya no estaba la vestimenta de Sucre, pero sí estaba el sombrero de Merlín Arce. No habían tantos libros, pero estaba parcelada la biblioteca para vender salchicha y chimichurri con carne y con todo lo demás. Yo no voy a permitir que Guayaquil vuelva a eso, le guste a Lazo o le guste a Correa, porque tengo el respaldo de mi ciudadanía. Cuando yo llegué a la alcaldía, en Guayaquil el turismo era cero. Hoy día, gracias a la regeneración urbana, al esfuerzo de la empresa privada, que es el mejor aliado que puede tener un gobierno nacional, local o provincial, y al orden que hemos puesto, somos la primera ciudad turística del Ecuador, que más visitantes extranjeros y nacionales recibe. Le he escuchado al presidente de la República que ha dicho lo siguiente: Guayaquil tiene el doble de desempleo, el triple de criminalidad. ¿Cómo entender que sea la ciudad que exprese estos problemas mientras el resto del país tiene otros índices en estos rubros? El resto del país está muy bien, está exitoso, está perfecto, y es Guayaquil el que tiene estos problemas. ¿Sabe usted en esta crisis, qué desempleo tiene Guayaquil? No sé, la ciudad... Menos que Quito, menos que Cuenca. Tiene 5.70 de desempleo frente a 5.20 de promedio nacional. Un momentito. Cuando hay un terremoto en Manabí, cuando gracias al gobierno no hay empleo y se pierde el empleo en todas partes, ¿dónde va la gente? Dígame usted dónde va la gente. A las grandes ciudades. No, dígame los nombres. Guayaquil, supongo. Ok, y Quito. A buscar pero trabajo, aquí tienen una vocación. Aquí vienen cuando, no digo que no venga nadie a trabajar en una empresa privada, pero normalmente viene gente a tratar de trabajar en el Estado. En el sector público. En Guayaquil va la gente a trabajar en el sector privado. Toda esa migración es un desempleo prestado.
Si fuera por Guayaquil, nos faltaría mano de obra, tendríamos que hacer como en Alemania, importar migrantes para poder alcanzar a trabajar en Guayaquil. Y con desempleo prestado, estamos en el promedio de todo el mundo. La con desempleo criminalidad, prestado. abogado, la criminalidad. Aquí no hay delincuencia. En todo el país hay. ¿Y a quién se la deben? ¿Y la de Guayaquil? ¿A quién se la deben? ¿A quién se le debe la de Guayaquil? Miren, la pobreza y la delincuencia tienen causas, pero tienen efectos. Hay que remediar las causas, pero no tolerar los efectos. Dígame, ¿gracias a quién hay hoy día mercado de drogas en los colegios y todo lo demás? A las leyes de este gobierno. Y digo de este gobierno porque la Asamblea es el Ministerio de la Legislación del gobierno de Correa. Aquí no hay Asamblea. ¿Ok? ¿Usted cree que esa famosa tabla de concesión, de autorización, digamos, para cierto consumo hasta un nivel, provocó esto que ahora mismo... Es lo mismo que si el cura le dijera a usted, no peques, comete pecaditos, ¿ok? Los delitos, mi amigo, no se miden por metros ni por gramos. Los delitos son delitos en chiquito y en grandote, ¿ok? Ese es el problema. Claro. Aquí hay unas leyes que le dicen, coja usted el periódico en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, vea usted un asesino, vea usted un ladrón, vea usted un secuestrador express o un violador, revise la hoja, 5, 10, 15, 20, 25 prisiones con consiguientes libertades. ¿De dónde salen esas leyes? De este gobierno, que la prisión en firme la cambió. Ahora usted le pone en prisión preventiva. Viene el juez y le dice, visítame el jueves de tarde. Sí, claro. Usted puede robar todos los días, hasta el jueves de mañana, menos el jueves de tarde. Si aquí no hay sentencia en 6 meses para delito de prisión y en 1 año para delito de reclusión, el juez amarrado con el fiscal y con el abogado del asesino no sentencia la gente a la calle. Todo esto permitió la proliferación de la delincuencia, dice usted. Pero si esto es una... Se va sumando estos factores. Son leyes pro delincuencia, son leyes pro victimarios, contra comunidad, contra víctimas. Si a eso le agrega a usted una crisis como la que hay ahora, de la economía, entonces usted sabe lo que está pasando. Yo lo vi al presidente el día que vino aquí medio raro. No sé si esas declaraciones fueron antes o después. Fue un enlace, creo que fue el día siguiente. Okay. Bueno, debe ser que tenía la misma afectación que el día que vino aquí. Abogado, ¿cómo resolver la crisis? Casi como... Le he dicho, ¿cómo resolver? Democracia, libertad, desarrollo económico con conciencia social, eficacia con conciencia social. Mire, el salario, se lo dije, no es una mercancía. Y si hay empresarios, bajar los impuestos, y si hay mejorar empresarios, la economía, si hay empresarios, que yo me niego a creer que hayan, que no quieran respetar la ley, que no quieran tener conciencia, que por lo menos tengan inteligencia. Si usted castiga a su empleado y a su familia, está castigando al que les compra, está castigando al mercado. No confunda eso con algo, y gracias por la oportunidad. Yo favorezco la libertad de contratación, el contrato por horas, el contrato a plazo, pero con una condición: respete la proporción del salario mínimo, claro, y respete la proporción de la afiliación al seguro. Esa nueva propuesta por ahí de que al desesperado que no tiene trabajo yo le ofrezco $200 en vez del salario mínimo, es una propuesta de desempleo. Porque ¿qué va a hacer el empresario? Votar a los empleados caros para contratar a los baratos. No, mi amigo, así no sale adelante el Ecuador. Durante todo este programa no hemos hablado de la corrupción. ¿Usted cree que hay que enfrentar una ofensiva, una campaña sólida, potente para resolver la corrupción? La corrupción es condenable. La impunidad es más condenable. La persecución y la venganza es todavía más condenable. La injuria a título de supuesta corrupción es condenable. Yo favorezco la justicia libre, la que sin temor ni favor, sin dependencia de nadie, castiga al sinvergüenza y libera al inocente. ¿Y usted cree que hay muchos casos de corrupción en estos 10 años de gobierno de Rafael Correa? En este y en los anteriores. Ahora es más voluminosa porque hay más plata. Aquí lo que no ha habido es justicia libre y tiene que haber. ¿Y donde está el presidente de la República? El diablo. Donde está la plata está el diablo. Es un decir. Pero el diablo no puede estar en la justicia. No, pues... El presidente no puede meter la mano en la justicia. Ni este, ni los anteriores debieron hacerlo. Lo que tenemos que cuidar es que el futuro no lo haga. Porque cuando llegan allá, empiezan a copiar las cosas. Ya he oído a algunos que dicen, no, la ley de comunicación no hay que derogarla, hay que modificarla. Porque cuando llegan, les va a molestar la crítica de Andrés Carrión.
la que a mí no me gusta. Yo sé responder así. Ok. ¿Qué piensa de Rafael Correa? Paso como en el póker. ¿Qué piensa de Guillermo Lazo? Paso como No en el jugamos póker. entonces, no podemos jugar. ¿Cuál ha sido el momento más triste de su vida? La muerte de mi padre y la muerte de mi hermano. Y cuando digo paso, no es como en el póker solamente, es que ya hablé de Correa y de Lazo, no tengo que Vamos a repetir decir, nada. Las faltas que le merecen la mayor indulgencia. Serán los pecados veniales, pues no soy cura. Su ideal de felicidad. No hay felicidad. En la vida hay una utopía de felicidad. Aquí está la felicidad, en la conciencia. Un sueño, una ilusión, un ideal. Hacer realidad los sueños de los demás y lo he cumplido en bastante. El día que no quiere que llegue. Los días llegan que uno no quiera. Pero habrá uno que no quiere usted que llegue. No. Yo acepto mi destino, mi amigo. Ceviche o guatita. Ceviche, Whisky o vodka. cerveza, ¿Una cerveza el domingo? cualquier día. ¿Cuál es su lema de vida? Vivir, respetar, dejar vivir y hacerme respetar. ¿Cuál es el rasgo principal de su carácter? Eso se lo dejo al Ya. pueblo. Muchísimas gracias, abogado. Muy amable, ¿ah? Gracias. Nos hemos llevado más o menos nomás, pero bueno. Mejor que con Correa. Eso sí. No he golpeado la mesa. ¿Ah? No he golpeado la mesa. Ni yo le hubiera permitido tampoco. Ah, caramba. Ve que tiene el mismo carácter. No, no tengo el mismo carácter. Soy ¿El mismo educado. carácter? Soy educado. Pero la No, educación pero- es en dos vías. Ok. Gracias. Aquí nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.